Capítulo 16. Reino de Darknight, Saber Alter. 3. Saber Alter sintió la inquietud creciendo dentro de ella desde el mismo momento en que de alguna manera logró noquearse y volver a su disco alternativo. Las cosas estaban tal como las había dejado abruptamente. Ella sola hirviendo en su inquietud, y Merlin mirando el sello mágico colocado en Shirou. Caminando rápidamente hacia donde conocía a Merlin y Shirou, abrió la puerta de sus habitaciones personales y vio a Merlin examinando a Shirou con un asentimiento. ¿Era eso una buena señal? El corazón de Saber Alter martilleaba en su pecho. Sé cómo está él. Tartamudeó tratando de pronunciar las palabras. La idea de que Merlin podría fallar obstaculizaba efectivamente sus facultades oratorias y su fachada de compostura. Merlin no respondió de inmediato, tratando de ser misterioso y traer ligereza a una situación en la que Saber Alter no tenía paciencia. Se mordió los labios, apretó la mano en puños y, de repente, Merlin se puso un poco más serio, enderezó la espalda y colocó el bastón a su lado. La sabiduría de un mago le convenía en este momento. Evidentemente, una buena señal si estaba de humor para molestarla o bromear. Lo hice, dijo Merlin con un aire de suficiencia que a Saber Alter francamente no le gustó. Saber Alter casi se pierde en el impulso de abrazar a Merlin en su alivio por las buenas noticias, pero todavía tenía suficiente control para saber que no debía darle a Lech nada más para sostenerla. Ella ya sabía que él alardearía de que ella había llorado en su hombro sobre ella, pero a pesar de sus reservas, la forma en que miraba a su maestra se había vuelto notablemente más suave. Aún así, me temo que Morgan solo había agregado refuerzo a cualquier magia que estuviera bloqueando los recuerdos de Shirou para empezar. Esto solo significa que es probable que sus recuerdos no regresen todos a la vez, advirtió Merlin de buena fe, tocando el hombro de Saber Alter como hizo su salida. Dale algo de tiempo para que se despierte, y mira si recuerda algo entonces. Puede tomar algunos días, pero supongo que no saldrás de esta habitación. La acción de Saber Alter de sentarse junto a la cama de Shirou fue suficiente respuesta. Por un momento, solo por un momento, Merlin sintió nostalgia por la escena que llevaba la inocencia de la juventud que había conectado a estos dos hace tantos años. Entonces me iré. Merlin envió sus saludos antes de volar en una ráfaga de pétalos de rosa. Saber Alter asintió, pero permaneció donde estaba, con una mano sobre la de Shirou. Su pulgar rozando el de él, sintiendo su calor, apreciando su presencia. Y así, ella esperó, así como así, sin moverse ni descansar. Pasaron varios días con ella asumiendo la misma posición. No comió, ni durmió hasta el punto de bolsas pesadas debajo de los ojos, negándose a devolver el nexo donde residían sus alternativas hasta que vio las cosas. No hace falta decirlo, pero en su registro alternativo, ella no poseía el cuerpo de un Servant, sino su cuerpo original. El estrés que estaba teniendo por no comer ni dormir durante los últimos días era evidente, pero aguantó usando su energía mágica como sustituto para mantenerse unida. Sus esfuerzos finalmente dieron sus frutos, ya que sería la primera vez que su Shirou vería cuando sus párpados comenzaron a agitarse y sus ojos se abrieron. Por un segundo fugaz, la ansiedad se aferró a su pecho, temiendo si él reaccionaría negativamente hacia ella una vez más. Él miró, y ella le devolvió la mirada, su agarre en la mano de Shirou que había estado sosteniendo, apretando casi en señal de súplica. Arturia, dijo finalmente con no poca desorientación, pero para Saber Alter, significaba el mundo. Nunca fue una gran conversadora, o socializadora en general, pero se inclinó ansiosamente hacia adelante, un grito de alivio escapó de su garganta mientras levantaba la mano de Shirou y presionaba su frente contra ella. Fue verificación. Todo lo que ella alguna vez necesitó. Shirou, susurró, los ojos turbios vacilando en el brillo de la luz de su niebla. Shirou no retrocedió ante su toque. En cambio, hizo una mueca como si estuviera en guerra con una fuerte migraña. Saber Alter se mordió el labio inferior. Recordándose a sí misma constantemente que Merlin había dicho que es posible que Shirou no posea inmediatamente todos sus recuerdos. Sin embargo, al menos, la había llamado por su nombre, lo que significaba que tenía que haberla recordado hasta cierto punto. Ella se estremeció, frágil, pero esperanzada al mismo tiempo. Te debes tener sed, no hambre. Han pasado días desde que has estado inconsciente, sus manos temblaban en su agitación y el consuelo de su bienestar.
Ella se levantó, rodillas temblorosas pero decididas. Que se diga esto, pero ella nunca había sido tan abierta y proactiva con nadie más. Arturia, eres tú. Él dijo su nombre otra vez. Este sentimiento de constricción en su pecho, estas mariposas, este sentimiento de satisfacción y alegría, ¿cuánto tiempo había pasado desde que se había sentido así? Saber Alter se sonrojó, tratando de mantener la compostura, pero pronto le importó poco a alguien con quien sabía que podría pasar el resto de su vida. Shirou trató de hablar con ella, tal vez para disuadirla, un rey de servirlo, pero a él Saber Alter le daría el honor. Así era su posición en su corazón. Fue realmente desafortunado que cualquier cosa que ella o Shirou tuvieran que decir fuera interrumpida por una explosión repentina que reverberó a través de las paredes de piedra de Camelot y que hizo que el suelo vibrara. Saber Alter frunció el ceño ante el sonido de la conmoción, pero estaba demasiado interesada en su Shirou como para preocuparse. Deje que los caballeros de la ejecución se ocupen de ello. No, espera. El descuido era la causa de cualquier derrota, y estaría condenada si dejaba que eso sucediera ahora que su Shirou acababa de regresar. Volveré, dijo Saber Alter apresuradamente, sin notar una normalidad en su Shirou en su prisa. Shirou asintió rígidamente. Saber Alter pensó que era porque todavía no se había acostumbrado a ella, pero no se dio cuenta de que se debía a que cierto alguien le hacía gestos frenéticos desde una ventana lejana. Con el propósito de investigar a quien quiera que se atreviera a menospreciarla en este caso, salió de la habitación. Sería su locura, un error honesto, ya que alguien que nunca fue muy sutil terminó siendo muy sutil. Justo cuando Saber Alter se fue, Mordred subió a la habitación, aturdiendo a Shirou, y el resto es historia. Saber Alter regresó varios minutos después, decepcionada de que su investigación no hubiera conducido a nada y de que hubiera perdido el tiempo. Por supuesto, podría haber algún otro complot subyacente, pero no había detectado nada demasiado extraño. Como tal, había hecho un viaje personal a la cocina y regresó a su cuarto personal con algunos refrigerios que había secuestrado. Trágicamente, terminó dejando todo en la entrada de su propia habitación. La habitación estaba vacía. Una fuente de metal resonó en el suelo, tazas, frutas y carnes estofadas resonaron por todas partes mientras Saber Alter caía aturdido. Ningún guardia se atrevería a acercarse a su habitación, y si Shirou la hubiera recordado, no debería haber tenido la necesidad de huir. Por lo tanto, Saber Alter nunca había considerado dejar a nadie para monitorearlo. Entonces, ¿qué significaba esto? No había signos de lucha en la habitación, solo la puerta estaba ligeramente entreabierta. Saber Alter no era un tonto. Se le formó un nudo en la garganta. H se fue solo. La dejé. Desaparecido. Desaparecido. Él se había ido. Se quedó allí parada, sin saber cuán devastada o trágica se veía, hasta que Merlín apareció voluntariamente a su lado sin que ella lo llamara. Merlín recogió las cosas del suelo en silencio y con cuidado y las colocó sobre una mesa dentro de la habitación, sin decirle una palabra debido a su expresión de dolor total detrás de un exterior helado. Merlín, Saber Alter eventualmente tragó el nudo en su garganta y gritó, su voz era un graznido lamentable. Shirou la había dejado. Se había ido incluso con los recuerdos que había recuperado. Él la había abandonado como el resto. ¿Por qué me dejó? Hice algo mal. Se cubrió la cara con las manos, ahogando un sollozo antes de girar sobre sus talones e intentar salir en su persecución. Merlín la detuvo. A veces, para dar un paso adelante, uno debe dar un paso atrás. Puede que solo esté confundido, e ir tras él ahora puede hacer que se distancie más de ti con tu reputación actual, reprendió Merlín con poco efecto. Sus recuerdos del pasado y del presente pueden estar en guerra entre sí. Dale algo de tiempo. Saber Alter ya no escuchaba nada de lo que decía Merlín, sus rasgos parecían inexpresivos y neutrales, pero se estaba ahogando en la miseria del abandono. Numerosas traiciones y decepciones habían dado forma a Saber Alter durante toda su vida. Ni siquiera reaccionó cuando el castillo se estremeció una vez más, los gritos de batalla resonaron en los pasillos de Camelot. Por una vez, a Saber Alter no le importó. Temblando, se abrazó a sí misma, el desánimo invadiendo su forma. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? Lo prometió, repitió Saber Alter huecamente, cabizbajo, traicionado.
Ella simplemente no podía entender. Solo una cosa estaba clara en la bruma de sus emociones. Una vez más, estaba sola. Nada tenía sentido. Shirou se pellizcó el puente de la nariz y cerró los ojos en un intento de sofocar un repentino mareo. Después de que Mordred apareció repentinamente para rescatarlo, terminó siguiéndola por costumbre y preocupación. Si Saber Alter la encontró, o ella alertó a los caballeros que patrullaban, Mordred estaba muerto. Más muerto que muerto. De alguna manera, sabía que este habría sido el resultado, y ahora aquí todavía estaba luchando con una migraña y permaneciendo cerca de Mordred por su propia seguridad. No ayudó que su mente estuviera en un torbellino de confusión, una mezcla de duda y un presentimiento de que algo importante estaba justo en el borde de su lengua. Sin embargo, por su vida, simplemente no llegaría todavía. ¿Estás bien?, Mordred preguntó mientras tiraba de él antes de preocuparse por la expresión de su rostro, el ceño fruncido, la frente arrugada. Ella no te hizo nada, ¿verdad? Por ella, Mordred obviamente se refería a Saber Alter. La boca de Shirou se abrió y se cerró antes de mojarse los labios, con la garganta seca, trayendo a Saber Alter la imagen de su expresión sorprendida, casi aterrorizada, cuando despertó por primera vez de la conciencia. Inmediatamente vino a su mente. En lugar del rostro frío y apático del tirano descrito por muchos, todo lo que vio fue una mujer que parecía que su mundo se estaba acabando, sus esperanzas aplastadas y sofocadas sin piedad. Su expresión en ese entonces, honestamente, lo atormentaba. No lo hizo. No era lo que esperabas, murmuró Shirou mientras navegaba por los largos pasillos de Camelot, casi cabizbajo. Con mucho tacto, Mordred lo soltó cuando notó la agitación interna de Shirou y decidió darle un momento a su autoproclamado escudo para recuperarse. Podemos descansar aquí un rato y esperar a que los caballeros de la ejecución hagan sus rondas, ofreció Mordred, alternando entre golpear el suelo con el pie o tocar el bíceps con el dedo índice. La paciencia nunca había sido una de las mayores virtudes de Mordred. Por su parte, Shiro estaba agradecido por el breve respiro cuando una congregación de magia sellada por Agatha, el espíritu elemental, finalmente comenzó a desmoronarse. Las rodillas de Shirou temblaron mientras su mente se tambaleaba por una sensación similar a la retroalimentación áptica. Un recuerdo de repente jugó espontáneamente. Uno que obviamente había querido mucho para él. Una promesa hecha una vez a una mujer al borde de las lágrimas. Incluso si no sé por qué no puedes creer en nadie más, al menos me quedaré a tu lado. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? El puro alivio, no, era más que eso. La absoluta tranquilidad que sus palabras habían tenido en ella en ese momento fue condenatoria. Era la primera vez que dejaba que alguien realmente la conociera, para ver sus vulnerabilidades y apreciar su confianza y fe más verdaderas. Su Arturia se había visto tan contenta. ¿Qué estaba haciendo ahora? Vamos. Mordred instó apresuradamente después de que habían pasado varios minutos, tirando de la manga de Shirou y haciendo que Shirou frunciera el ceño ante su urgencia. Mordred se dio cuenta y explicó rápidamente. Mamá y los otros caballeros tienen la intención de asediar el castillo y tenemos que reunirnos con ellos por seguridad. No sé qué cambió en los planes de mamá, pero dijo que el rey será vulnerable y que este es el mejor momento para atacar. ¿Vulnerable? Shirou apretó las manos en puños. La imagen de un Saber Alter sonriente fue reemplazada abruptamente por una de abatimiento. ¿No fue su culpa? Los recuerdos de un Saber Alter joven, orgulloso y demasiado presumido me vinieron a la mente cuando eran niños. Ella siempre había sido distante, solo ablandándose con él en su competitividad y camaradería creciente. Eventualmente, después de prueba y error, ella se abrió a él en una fatídica noche bajo las estrellas. Lentamente llegaron más recuerdos. Luego estaba la comprensión de que Saber Alter una vez le había confiado que su mayor temor, su mayor tormento, estaba siendo abandonada, no había hecho precisamente eso. La culpa y el arrepentimiento lo dejaron sintiéndose débil, siguiendo a Mordred incluso mientras miraba hacia atrás por donde había venido. Cuanto más miraba, más entendía el creciente anhelo dentro de él y el deseo de hacer las cosas bien. Caballeros ejecutores, Mordred de repente murmuró en voz baja después de viajar en silencio. Se agachó detrás de una columna de apoyo del castillo.
Unos minutos más tarde, se aseguró de que los caballeros de la ejecución hubieran pasado antes de alejarse de su posición junto al pilar. Debería estar a salvo desde aquí si corremos, dedujo. Incluso si los atrapaban, los perseguidores no podrían alcanzarlos a tiempo antes de que llegaran a las fuerzas de resistencia de su madre. ¿Estás listo para ir? Sin respuesta. Mordred frunció el ceño, sus labios se fruncieron antes de mirar detrás de ella. «Shirou», gritó tontamente cuando se dio cuenta de que no había nadie detrás de ella. Shirou se había ido, sin haber hecho un solo sonido. Después de separarse en silencio de Mordred, Shirou terminó a la deriva como si reflejara directamente el estado actual de sus emociones. Sus ojos miraron en una dirección, y sus pies simplemente lo llevaron hacia adelante, sin propósito ni intención, sino por el solo hecho de no mantener el acero. En los borrosos recuerdos que regresaban gradualmente a él con la ayuda de Agatha para evitar la sobrecarga, ciertos aspectos y eventos importantes fueron las primeras cosas que recordó. Entre ellos, la promesa que una vez le había hecho a Saber Alter sobre todas las cosas tomó el mayor peso. Se había hecho un juramento, y estaría condenado si no lo seguía. ¿Qué tipo de cara debe estar haciendo Suaturi en este momento? Hizo una mueca de culpabilidad. Lo que pasaba con su situación actual era que, desde su propia perspectiva, ninguna de las partes involucradas en este conflicto del trono estaba equivocada. Saber Alter había estado afligido por su supuesta pérdida, y los aspectos más oscuros de su personalidad que había notado desde joven se habían apoderado de ella por completo. Era una tirana de pies a cabeza, gobernando por el orden absoluto y forzando la paz sobre el país a través de la sumisión y el terror. Luego estaban Mordred y Morgan, que lideraron la resistencia contra el rey, que saqueó pueblos y ciudades indiscriminadamente al menor rumor de que Morgan había sido visto. La resistencia se encontró con fuerza letal para servir como ejemplo, y no ayudó a pintar mejor la imagen de Saber Alter para las masas comunes. En cambio, fue Morgan quien ofreció caridad y ayuda a los afligidos, sin importar el hecho de que ella era la causa de todo este odio de Saber Alter. El tema inevitablemente regresa a Morgan y, por difícil que sea admitirlo, Shirou podía ver aspectos similares de ella y Saber Alter que no eran solo una combinación de colores. Las dos realmente eran hermanas. La única diferencia real estaba en cómo gobernaban y cómo los trataban sus súbditos. Ambos eran estrictos y despiadados con los infractores, pero Morgan era el mejor en gestión y liderazgo. ¿De qué otra manera podría un grupo de resistencia completo compuesto por varios cuerpos de caballeros eludir a Saber Alter durante tanto tiempo? El propio Shirou había visto a Morgan liderar, y también había visto que, a su manera retorcida y fría, se preocupaba por su país y su gente. Los antiguos caballeros de la ronda que se habían unido a su causa habían podido ver este lado de Morgan debido al escenario que la propia Saber Alter había provocado. Mordred, Lancelot, Agravain, Tristán, Percival y Bors se encontraban entre los muchos alistados en la causa de Morgan, incluido él mismo reclutado por Mordred. En cuanto a Saber Alter, aparte de las hordas de Enforcement Knights comunes, estaba prácticamente aislada en su propia facción. No se suponía que esto pasara. Una punzada de arrepentimiento fluyó desde lo más profundo de él cuando entró coincidentemente en el arsenal personal de Saber Alter dentro de Camelot. Había muchas cosas que Shirou había llegado a saber sobre Saber Alter en su tiempo juntos, y sabía muy bien que ella veía las palabras como suciedad y solo las acciones como oro. Shirou miró hacia la armería que tenía delante. Conocía este lugar. Había estado aquí antes, pero lo que realmente llamó su atención fue un conjunto de armadura negra. El acero estaba teñido por la forja, y el metal tejido en forma de escamas sobresalía de las hombreras y la placa frontal. Para otros, puede parecer solo una pieza decorativa, pero para Shirou y Saber Alter, tenía cierto significado con respecto a un evento compartido solo entre ellos en el pasado. Esta armadura, por supuesto que todavía la tendría. Morgan, Mordred y el resto, Arturia a quien le había prometido dedicarle todo, ya había tomado una decisión. Ninguno de los lados estaba equivocado en este caso, y ambos se sentirían traicionados independientemente de la elección que hiciera, pero al menos, Mordred y los demás tenían gente en quien confiar. Por el contrario, Saber Alter no tenía nada más que Merlín, que ni siquiera podía considerarse humano.
Morgan debería estar asediando Camelot con los otros caballeros a estas alturas, si lo que dijo Mordred era cierto. El tiempo era esencial, y al usar la armadura al menos le otorgaría el anonimato de Mordred y el resto. Solo Arturia sería capaz de saber que era él de un vistazo, y eso estaba bien. En piloto automático, Shiro ajustó meticulosamente las agujetas, las hombreras, la placa del pecho y todo lo demás de la armadura hasta que estuvo completamente equipado con la armadura que se asemejaba a los huecos oscuros o las escamas de color de la médula de los dragones. Hubo un tiempo en el que él se consideraba simplemente la espada y la vaina de saber alter, pero todo el tiempo eso no era lo que ella necesitaba. Su espada no necesitaba descansar, ni saber alter buscó el respiro de Avalon. Era fuerte, más fuerte que la mayoría, pero emocionalmente atrofiada y débil de corazón. La resolución se hizo cada vez más fuerte dentro de él antes de que el casco negro fuera colocado sobre su cabeza, la visera estriada se cerró sobre su rostro y brilló con un rojo tenue. Él no sería mi espada ni vaina, sino lo que saber alter más necesitaba, nunca traicionarla, nunca dejarla ni siquiera frente a la atrocidad o la opinión pública. Un caballero oscuro. Incluso si nadie más la apoyaría, al menos un caballero lo haría. El legendario Caballero Negro. Gracias por leer y gracias a mis nuevos patrocinadores. Isaac M. Iliasa. Próxima actualización. Fatekil. P. com/Parcasius. Enlaces de libros. Fatedelegaki Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Capítulo 17. Reino de Dark Knight. Saber alter. 4. Saber alter se sintió vacía, sus rasgos en blanco. Vestida con un simple vestido negro, se sentó sola en la sala del trono de Camelot. Su armadura no estaba usada y, en cambio, fue dejada cruelmente a un lado, ya que le importaba poco la autoconservación o la protección. Honestamente, una parte de ella acababa de dejar de preocuparse. Todo era lo mismo. Todo se desarrollaba igual que antes en su línea de tiempo original. Ojos cansados y amargos miraron el gran salón de su salón del trono. Las decoraciones, lujosas cortinas largas y escudos adornados con escudos de armas colgaban de las paredes, haciendo poco para animar el ambiente. Estaba hueco. Todo ello. Gloria hueca, honores huecos, promesas huecas, y más allá del simple vacío de su sala del trono vacía, había un corazón de cristal a punto de romperse. Las cosas deberían haber sido diferentes. Había tratado de mejorarse a sí misma, sabiendo lo que le esperaría si cayera en los viejos hábitos y, sin embargo, aquí estaba ahora. Este era su disco alternativo, una segunda oportunidad si se quiere, y ahora no había nada diferente. Este camino ya fue recorrido. Ella sabía de su final. Frunciendo los labios, enderezó su postura y se preparó para la confrontación. Su espada yacía a su lado, cuidadosamente colocada de manera que pudiera agarrarla en cualquier momento. Desde el momento en que Shiro la dejó y le informaron que Morgan lideraba una tropa de caballeros para atacar el castillo, saber alter ya estaba entumecida. Era bastante probable que sus propios caballeros hubieran permitido la entrada de las fuerzas de Morgan, evitando la necesidad y la dificultad del asedio. Todo esto solo demostraba lo sola que estaba. Incluso sus propios subordinados le darían la espalda. Todo en lo que podía confiar era en sí misma. En cualquier caso, se dirigió a la sala del trono y simplemente esperó. El objetivo de Morgan era ella, y seguramente vendría. Cualquier forma de reunir a sus propias tropas y formar una fuerza opuesta fue completamente aplastada en su abatimiento. Ella no tenía nada. Ella no era nada. Quizás su propia existencia fue un error para empezar. Mírala. Esta era su segunda oportunidad, y aún así, ¿dónde estaba el progreso? El castillo se sacudió por el sonido de la batería, puertas de madera cerradas destrozadas por arietes. El ruido de fragmentos de metralla y escombros, al chocar contra las losas de piedra, resonaba incluso desde donde ella estaba sentada. Sin comprender, miró a su lado donde Shiro siempre había demostrado estar de pie, ahora vacío. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste tan bien? Sus manos temblaban, sus facciones se retorcían por una especie de angustia mental que fue sofocada rápidamente.
Se rió burlonamente para sí misma, riendo con oscura diversión de lo que estaba por venir mientras sentía ganas de llorar de todos modos. Qué triste existencia era ella. Así sea entonces. Cuando la risa llegó a su fin y el silencio volvió a la cámara hueca, sus rasgos se congelaron. Alcanzando su espada, la agarró por la empuñadura y colocó el lado plano sobre sus muslos. Entonces su atención se centró por completo en la puerta que esperaba. Qué pena, veo que te estás cerrando de nuevo. Saber Alter desvió su atención a Merlín, quien apareció a su lado con un decepcionado movimiento de cabeza. Su bastón golpeó suavemente sobre el suelo de baldosas y produjo un pequeño parche de flores brillantes y, sin embargo, su luz no podía aspirar a penetrar la negatividad que impregnaba la habitación. No sabes de lo que hablas, ahogó entre acordes afligidos. Sin embargo, su rostro permaneció sin cambios, como una muñeca, sin sentimientos. Me dejó, como todos los demás. Merlín frunció el ceño impecablemente, girándose para encarar a su difícil estudiante con disgusto, pero sin atreverse a irritarla en este momento. Y obviamente no estás atendiendo a razones, dijo en voz muy baja como un padre a su familia. Te lo dije, pero realmente no deberías ser demasiado rápido para asumirlo. Estás actuando como si todo esto ya hubiera sucedido antes. Difícilmente depositas tu confianza en los demás, la única excepción es Shirou, que nunca lo deja. Abajo. Esta fue una vez. ¿Cómo puedes decidir tan rápidamente su culpabilidad? Experiencia. Saber Alter frunció el ceño. Había confiado en Lancelot, Gawain, sus caballeros, ninguno de los cuales le había fallado realmente, pero al final, ellos también la dejaron en su línea de tiempo original. ¿Qué hizo a Shirou diferente? Seguramente, él se había cansado de ella y la había dejado igual. Le había hecho un juramento, y ahora estaba claro que lo había roto. La negatividad prácticamente sangraba por el comportamiento de Saber Alter, volviéndolo duro e implacable. Como dije, tal vez hubo un malentendido, insistió Merlín. Los recuerdos son cosas delicadas, e incluso las personas pueden olvidarlos. Solo lleva tiempo recordar. Me llamó por mi nombre. Me conocía, respondió Saber Alter en un tono monótono, con los músculos tensándose. Era como una buena confirmación en todo caso. Merlín no dejaba de persistir. Mi rey, has mantenido tus emociones reprimidas durante tanto tiempo que están nubladas. ¿Por qué los caballeros de mi hermana no están aquí todavía? ¿No planearon atacar? Saber Alter interrumpió a Merlín, su corazón se volvía más y más pesado a medida que Merlín intentaba razonar. Fue porque ella realmente deseaba creer en sus dulces palabras, pero sabía muy bien que no sería capaz de soportar que él estuviera equivocado. Entonces, ella inconscientemente no lo consideraría en absoluto. Tratando de distraerte, ya veo, acusó Merlín en el repentino silencio. Merlín, dijo con frialdad, los dedos se cerraron en un puño mientras se volvía más y más irritable. Merlín hizo una mueca, pero se movió para obedecer. Sin embargo, una expresión contemplativa cruzó su rostro cuando pareció sentir algo. Miró de Saber Alter, luego a las grandes puertas cerradas de la sala del trono. Interesante, murmuró antes de cumplir con la voluntad de su rey. Levantó su bastón y golpeó suavemente la punta contra el suelo. Las flores a sus pies se levantaron con una brisa repentina y formaron un retrato circular suspendido ante ambos. El interior del retrato estaba turbio, como si mirara las nubes. Sin embargo, pronto, la oscuridad comenzó a aclararse y se mostraron imágenes. Saber Alter inicialmente fue indiferente a lo que se mostraba ante ella, pero esto cambió rápidamente. Se sentó, su respiración entrecortada sin siquiera darse cuenta. Tenía los ojos dilatados y una sensación de hormigueo se extendía desde la cabeza hasta los dedos de los pies. La entrada de su salón del trono se mostraba junto con Morgan y el grupo de caballeros que ella dirigía. Estaban todos parados allí directamente frente a la puerta de su trono, pero no se movieron. Esa armadura. Un caballero negro se interpuso en su camino. El sonido de su espada arrastrándose contra el suelo fue lo único que Shirou pudo escuchar mientras marcaba una línea que lo separaba de los demás. Su corazón martilleaba en su pecho, su comportamiento era similar al de un hombre que camina hacia su descanso final, resuelto, pero firme. El negro fue el color que usó.
Las placas de acero remachadas, los borlas flotantes y las hombreras redondeadas dieron paso a una elegante armadura de placas que resonaba con cada paso. La espada que arrastró por el suelo no era ni de renombre ni de calidad, sino algo que simplemente sacó de un estante de espadas en la armería del castillo. Sabía ciencia cierta que podría haber rastreado algo mejor, algo más fuerte, pero esto no era una lucha por el poder. En ese caso, no habría dudado en usar un noble fantasma. En cambio, se trataba de sinceridad. Las personas a las que se iba a enfrentar por el bien de saber Alter, las conocía a todas y cada una de ellas. Noble Lancelot, caballero del lago, líder incondicional y justo en extremo. Gayant Gawain, caballero del sol, hermano orgulloso y virtuoso. Tristán, Bedivere, Percival, Agravain, Gareth y muchos más a los que hacía tiempo veía como compañeros de armas. Se opondría a ellos, sabiendo que la razón por la que se oponían a saber Alter tenía una justificación. Ella había dañado a demasiados, su reputación era atroz. Incluso pensar en usar un arma que realmente pudiera dañarlos estaba fuera de discusión, pero tampoco era oponerse a ellos. Por lo tanto, eligió un término medio, la espada estándar en sus manos reforzada a la perfección. Sin embargo, la razón más apremiante por la que no pudo rastrear un arma más fuerte fue por la simple razón de que probablemente no podría. Independientemente de lo que Merlín había hecho para refrescar sus recuerdos, su mundo interior era un desastre, mientras Agatha trabajaba para resolver las cosas, dejándolo con poca energía para gastar. Sin embargo, ¿y qué? Sus habilidades físicas serían suficientes. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Su cuerpo estaba bañado en los dragones de sangre, su durabilidad capaz de encogerse de hombros de acero afilado y trauma de fuerza contundente. Él no era empujón. De pie, firme ante las puertas de la sala del trono, podía sentir a saber Alter residiendo dentro, se preparó para lo inevitable. Él efectivamente bloqueó el camino. Su mensaje claro. Ninguno pasaría. Todo lo que le quedaba era esperar la llegada de Morgan y las mismas personas a las que una vez llamó camaradas. Al escuchar pasos, equipó su visor con borde negro, cubriendo su cabeza por completo de tal manera que solo un tenue brillo rojo sangró a través de la ranura de sus ojos. Esta armadura estaba encantada con la oscuridad y fue creada durante un tiempo en el que tuvo que llevar a cabo ciertos deberes para no empañar el nombre de saber Alter, el legendario caballero negro, notorio asesino y asesino de los malvados. Con él cerca, el nombre de saber Alter probablemente no habría caído tan bajo como ahora, pero se desvió. Soy el caballero negro del rey, anunció, la voz distorsionada cuando Morgan y el resto finalmente estuvieron a la vista. Sin embargo, cabe destacar que Mordred no estaba con ellos. Ninguno pasará. Morgan llamó a la fiesta a que se detuviera, Lancelot y el resto, evidentemente desconcertados por la oposición, admitieron el hecho de que nadie realmente había tratado de detenerlos hasta ahora decía mucho por su causa. Se suponía que nadie debía estar del lado de saber Alter. Hágase a un lado, señor caballero. Gawain audazmente dio un paso adelante, tratando de razonar. No sabes a quién estás defendiendo. Shirou negó con la cabeza. No me moveré. Les ruego a todos que se vayan. No son bienvenidos aquí. Gawain frunció el ceño, Morgan observando la situación en silencio. Si alguien podía inferir lo que estaba pasando, era ella, pero extrañamente permaneció callada, sin llamarlo ni entrar en acción. Probablemente, estaba guardando su energía para Merlín. Sin embargo, los otros caballeros no estaban tan compuestos. Cada uno tenía sus quejas con saber Alter y no iban a ser disuadidos. Así sucedió con Lancelot y los demás, que lucharon en nombre de sus compatriotas. Entonces disculpe la descortesía, pero nos abriremos paso. Lancelot dio un paso adelante ahora. Shirou se preparó, tomando una respiración, luego dos antes de sacar su espada y estabilizar su postura. La tensión inundó el aire, pero la resolución que rodeaba la figura de Shirou no vaciló. Era respetable. La lealtad de todos, golpeando profundamente a los caballeros ante él y a los que miraban. Soy la espada del rey, murmuró Shirou en voz baja. Que nadie obstaculice el camino. Que se haga justicia. Nunca caeré hasta el punto en que mi rey ya no me necesite.
La energía mágica se hinchó a su alrededor, reforzándolo con la poca reserva que pudo reunir, que no estaba dirigida a estabilizar el Ashton Anchor dentro de él. Era uno contra muchos. La pasividad no era la respuesta. Cargó, con la espada levantada y el cuerpo en equilibrio. No luchó por honor, ni por vanas glorias, sino siguiendo la dirección de su corazón, y esto fue lo que lo hizo fuerte. Una voluntad inquebrantable, era un muro infalible. La espada de Gawain cayó primero, golpeando rápidamente con un corte horizontal. Duro y pesado, Shirou no se atrevió a enfrentarse a la fuerza bruta de gorila de Gawain. Desviándose, esquivó por poco el golpe, pero no tuvo en cuenta el seguimiento. Chispas chisporrotearon cuando Excalibur Galatine rasgó su armadura. Shirou nunca fue el mejor espadachín. Claro, podía derrotar al caballero o al soldado común, pero contra la habilidad de aquellos que antes componían a los caballeros de la ronda, él no era su rival. Por lo tanto, él no haría de esto una batalla de habilidad. Clavando sus pies en el suelo, endureció sus músculos, atrapando la hoja de Galatine por el surco de su brazo. Kukeen. Gawain apenas pudo expresar su sorpresa antes de que un puñetazo en la cara lo enviara volando al otro lado de la habitación. Shirou no se volvió complaciente con el éxito. En cambio, retrocedió mientras levantaba su espada para protegerse contra el asalto de Lancelot con Arondight. Los golpes de Lancelot no fueron tan brutales como los de Gawain, pero en su lugar fueron precisos y enfocados. Cuando blandió, fue con el único propósito de dejar que su espada alcanzara su objetivo. Sonido metálico. El metal chocó una y otra vez, Shirou y Lancelot se vieron envueltos en un acalorado intercambio de ida y vuelta. Él está resistiendo a Sir Lancelot, pronunció Gareth a un lado, a Gawain simplemente observando. En verdad, Shirou apenas aguantaba. La técnica de Lancelot era tan buena que el hombre no pudo evitar explotar las aberturas que Shirou reveló a propósito. Esto le permitió a Shirou saber dónde seguramente Lancelot atacaría de antemano. La espada de Shirou siempre llegaría a tiempo para contrarrestar la de Lancelot. Sin embargo, esto no pudo compensar la diferencia de calidad. Cada bloque astilló el borde de la espada de Shirou. Gawain era una cosa, ya que ahora simplemente se paraba a un lado mientras se frotaba la cara, pero Lancelot era implacable. Efectivamente, un ruido desgarrador distintivo resonó antes de que la espada en el agarre de Shirou se hiciera añicos. Cede, dijo Lancelot con severidad, presionando el borde de Arondight debajo del cuello de Shirou. El silencio se prolongó, pero bajo los ojos incrédulos de Lancelot, Shirou dio un paso adelante en lugar de retroceder. Lo siento, pero tendrías que matarme. Shirou le dio un cabezazo a Lancelot, desorientando al caballero lo suficiente como para darle una buena patada en el esternón. Lancelot voló por la habitación, chocando su espalda contra una pared al igual que Gawain con el golpe reforzado de Shirou. Un silencio tentativo cayó sobre el área, todos con respecto a él y lo loco que estaba haciendo. La sangre goteaba de una herida en su cuello. Piel de dragón o no, el filo de Arondight era más que suficiente para cortar. Solo un poco más cerca, y su yugular habría sido cortada. Él hubiera muerto. Desde la dirección de la sala del trono, se escucharon sonidos apagados de alguien colocando sus manos en la manija de la puerta, pero las puertas no se abrieron. Shirou podía imaginar cómo se veía su apariencia actual para los demás, pero aún así, así era como debería ser. Ninguno pasará, repitió con firmeza. Su determinación e impulso se habían ganado el respeto de los caballeros de la ronda como Shirou sabía que sucedería. Eran sus amigos y conocidos. Los conocía demasiado bien. ¿Por qué? Seguro que conoces las atrocidades del rey. Bedivere gritó, siempre considerado. Esto es una locura. Gawain hizo una mueca. Un caballero como tú no debería estar sirviendo a tal tirano. ¿Y quién decidió eso? La pregunta de Shirou sorprendió a todos, cautivándolos para mirar su figura magullada que se mantenía firme a pesar de todo. Incluso sin una espada, levantó los brazos en puños. El rey es un tirano, el rey es malvado, el rey es esto, el rey es aquello, basta de todo. Ninguno de ustedes conoce realmente al rey, pero son tan rápidos para condenar. Gawain y el resto vacilaron, sorprendidos por la gran intensidad y el tono de conocimiento de Shirou. El rey ha matado. Alguien discutió. El rey estaba de duelo. Shirou respondió. El rey arrasó pueblos enteros.
La sangre de los inocentes mancha el trono. El rey no es digno. Incluso la espada en la piedra le ha dado la espalda. Realmente no hubo respuesta a eso. Calibur no estaba roto y, sin embargo, Excalibur Morgan era el arma que empuñaba Saber Alter. Saber Alter realmente había ido demasiado lejos en su búsqueda de venganza. Aún así, susurró Shirou bajo un fuerte escrutinio. Ella es mi rey. Las tensiones estaban inundando de nuevo en la admisión. Al fondo, Tristán preparaba su arpa, al frente, Gawain, Lancelot, Agravain, Percival e incluso Gareth y Bedivere se ponían serios. Todos realmente vieron y creyeron que Morgan era un gobernante más digno que Saber Alter. En este caso, las propias políticas aislacionistas de Saber Alter le habían dado a Morgan la oportunidad de obtener su lealtad primero. Esto no se veía bien. Su determinación no se dejaría influir tan fácilmente. Si realmente luchaban, muchos morirían y no era algo que deseara ver. Fue justo aquí en este mismo dilema que llegó una respuesta. Una brisa de flores flotaba por toda la habitación, el aroma de lilas y rosas impregnaba el área. Esmerejón. Shirou no pudo evitar notar. La sincronización del mago fue verdaderamente impecable. De las flores, se erigió una espada en particular directamente ante el alcance de Shirou. Era una espada que todos conocían muy bien y que podía decidir el destino de todo el país. Esa espada es Calibur. Entonces eso es lo que estás planeando. Shirou no necesitó mucho tiempo para entender lo que Merlin pretendía que hiciera. Bajo los ojos de todos, ambas manos agarraron la empuñadura de Calibur y la levantaron sin esfuerzo en un solo movimiento. Incluso si Saber Alter ya no pudiera manejarlo, no significaba que Shirou no pudiera. Él también fue alguien que la espada una vez reconoció, algo solo conocido por Saber Alter y el propio Merlin. Ahora, este secreto fue revelado de una vez. Sacó la espada en la piedra. Resonaron jadeos de exclamación e incredulidad. Siguieron susurros y discusiones. Expresiones complicadas estropearon las caras de Lancelot, Gawain y todos los antiguos caballeros de la ronda. Vete, Shirou intentó de nuevo, con voz suplicante. Todos ustedes no tienen lugar aquí, así que por favor, déjenos en paz. Nadie se atrevió a refutar, incluso Morgan se mordió los labios ante esta repentina revelación. El peso de las palabras de Shirou era completamente diferente ahora en comparación con antes. Morgan suspiró al ver el estado de sus caballeros. La moral estaba cayendo, la justificación para luchar hasta la muerte aún más. ¿Cómo podría alguien elegido por la espada de la selección defender a una persona verdaderamente vil? Retrocedan, ordenó. Ninguno desobedeció. Todos y cada uno de ellos tenían una sola pregunta en mente que entorpecía sus resoluciones. ¿Esto convierte al Caballero Negro en rey? Los asuntos de la ascensión de Camelot de repente se volvieron más complicados. Ahora, evidentemente no era el momento para acciones precipitadas. Todos pronto comenzaron a irse en masa. Morgan le disparó a Shirou con una mirada profunda, elevándolo en el estado al competidor. Cuando no quedó nadie y solo quedó el silencio de las paredes del castillo hueco, Shirou arrojó a un lado su espada y armadura, antes de arrodillarse en el suelo duro. Miró en dirección a la sala del trono, sabiendo muy bien quién estaba parado justo detrás de esas puertas cerradas. Sin dudarlo, inclinó la espalda, inclinó la cabeza y permaneció en esta posición para esperar el tiempo que fuera necesario. No importaba si era incómodo o si había sufrido heridas. Para él, lo único que realmente importaba era la persona que valía más para él que cualquier otra cosa. Se arrodilló y continuó esperando sin siquiera un tic. Pasaron los minutos, luego las horas. Había llegado al punto en que ya era prácticamente la mitad de la noche, la luz de la luna se filtraba junto con una brisa fría. Muy lentamente, las puertas principales de la sala del trono central se abrieron con un crujido. Desde el espacio, Saber Alter asomó la cabeza antes de deslizar gradualmente el resto de su cuerpo. La oscuridad hacía difícil observar algo, y tal vez ese era el punto. Saber Alter estaba temblando. Ella lo miró fijamente y él le devolvió la mirada bajo la luz tenue. Sus rasgos eran cuidadosamente fríos, inexpresivos, muy lejos de lo que vio cuando se despertó por primera vez con ella a su lado. No había duda de que estaba herida, cerrándose a sí misma.
Lo había visto muchas veces antes, pero nunca realmente dirigido a él hasta ahora. Qué tonto había sido. Ella no dijo nada, y él tampoco. El silencio entre ellos, un abismo que solo podía imaginar que se hacía más profundo. Había roto su promesa cuando de repente la dejó sola. Conocía a Arturia mejor que nadie, sabía lo difícil que era permitir que alguien entrara en su corazón. Ella nunca confiaba fácilmente, y obviamente nunca perdonaría fácilmente. Él la amaba de todos modos. Este era su milagro prometido, y su estado actual, algo que él había atribuido hacía mucho tiempo a su propia creación y los cambios que forjó en su línea de tiempo. Todavía la amaba aún, desesperadamente. Por ella, él podía dar el mundo, al igual que por él, ella había saqueado y asesinado en su angustia por su muerte. Con su regreso, debería haber sido un reencuentro alegre. Había visto la forma en que sus rasgos se iluminaban en su presencia, rompiendo el molde común de neutralidad e indiferencia. Le importaba, y lo demostró incluso si era torpe e incómodo. Demonios, incluso se había olvidado de quitarse la armadura cuando lo sostuvo antes, el elegante metal era el peor tipo de superficie para descansar su cabeza. Según todos los informes, ella claramente lo extrañaba mucho, y como correspondió él, la postura frígida que Saber Alter exudaba en su comportamiento decía mucho. Qué irónico que él fuera el que le causaba tanto dolor incluso ahora. Tu caballero te ha fallado, él inclinó la cabeza en burla de sí mismo, su frente golpeó tan fuerte contra el suelo que se agrietó, magullando su piel. Esta simple acción hizo que se perdiera el temblor de los labios de Saber Alter mientras ella lo miraba con angustia muda, sus manos apretándose en puños, los ojos empañados mientras pasaban por cada herida. Es posible que Shirou se haya bañado en la sangre de un dragón, lo que le otorgó propiedades draconianas y una piel similar al acero, pero Lancelot, Gawain y los demás portaban armas sagradas que podían perforar incluso la piel más dura. Se podían ver cortes y moretones, coloreando los cueros con los que Shirou estaba vestido debajo de la armadura. Algunos tenían costras, pero la gran mayoría tenía sangre que goteaba hasta formar un charco debajo de sus rodillas que se secó hace mucho tiempo en las horas que permaneció arrodillado. Él nunca emitió un sonido, sabiendo muy bien que ella definitivamente lo escucharía. Quizás, Merlin había tenido razón. Fue realmente una traición si la magia de Morgan se había metido con los recuerdos de Shirou. Además, la propia Saber Alter sabía que su estado emocional no era el más tranquilo cuando todo sucedió. Se tragó el nudo que se le formaba en la garganta, pero sus reservas y dudas seguían reteniéndola. Como Shirou ya sabía, era difícil para ella confiar y aún más difícil perdonar. El silencio se prolongó antes de que Shirou levantara lentamente la cabeza para mirar un rostro aún neutral, sin saber lo extenuante que era para Saber Alter mantenerlo a la fuerza. En la distancia, Merlin sacudía la cabeza ante la ingenuidad de todo. Él, entre todos, podía sentir más allá de las barreras de la expresión y ver la emoción por lo que era. El mismo aroma abrumador de dulzura emanaba de ambos. Saber Alter nunca podría ocultarle este hecho. Si realmente ya no le importara, o se hubiera cerrado por completo ante la supuesta traición de Shirou, nunca habría salido de la sala del trono. Sin embargo, aquí estaba ella ahora. Merlin resopló. ¿Qué alumno más deshonesto tuvo? Mientras tanto, Shirou aún no podía ver cambios en la expresión de Saber Alter, lo que lo desalentaba enormemente. Incluso para él, la marca de indiferencia de Saber Alter era difícil de leer. Tal vez, ella realmente no se conmovió. ¿Qué estaba esperando? La había lastimado, la había hecho sufrir. Tal vez incluso su propia presencia era su propia forma de tormento. Así sea, entonces. Temblando, se puso de pie. Esbozó una sonrisa irónica, tensa por sentimientos agridulces. Para que sirva de algo, recordé algo solo después de que ya me había ido, susurró en voz alta, mirando directamente a los ojos sin pestañear. Se tambaleó sobre sus pies, el agotamiento y la burla de sí mismo lo hicieron tambalearse. Sin embargo, su resolución todavía se desangraba. Hice un juramento y lo mantendré incluso si ya no puedes soportar verme. Saber Alter se estremeció. En su papel de rey, sabía muy bien cómo diferenciar la verdad de la mentira.
Sus ojos parpadearon, la boca se secó por la implicación, luego se dio cuenta del resto de lo que había dicho Suchirou. Se quedaría en las sombras, para nunca más aparecer ante ella. El significado era claro, y retorció el estómago de Saber Alter en nudos de dolor. Soy tu caballero oscuro, continuó Chirou malhumorado, cada palabra martillando el hielo que rodeaba el corazón de Saber Alter, su respiración cada vez más débil. Te protegeré. Me quedaré contigo. Me mantendré firme. Él siguió mirándola directamente a los ojos, escalofríos recorriendo su espalda por las palabras mezcladas con tristeza y melancolía. Hasta el punto en que tú mismo ya no me necesites. Supongo que ese momento es ahora, entonces. Las facciones de Saber Alter se agrietaron por completo, su voz huyó de ella, pero tristemente fue interpretada de manera diferente. Chirou respiró profundo y tembloroso. Él asintió rígidamente antes de darse la vuelta y alejarse cojeando sin decir una palabra más. Un grito ahogado escapó de los labios de Saber Alter, su mano se estiró para alcanzarlo, pero sus dedos solo tocaron el aire. Abrió la boca para llamar, para hablar, pero solo cuando ya era demasiado tarde. Shiro estaba más afectado por su despedida de lo que dejó entrever, si lo rápido que se movía era una indicación. Saber Alter solo logró un débil graznido mientras saltaba por los muros del castillo y se subía a la espalda de un pájaro en llamas que de repente lo arrastró hacia el horizonte. Él se había ido. Un remolino de flores se congregó a su lado antes de que Merlín apareciera haciendo una mueca. ¿Este resultado valió tu terquedad?, preguntó Merlín, ojos penetrantes. Él realmente te amaba, rey tonto. Fue sincero mientras tú permaneciste deshonesto incluso hasta el final. Otra prueba entonces. ¿Era eso lo que estabas haciendo? Te lo advertí antes, pero una persona no puede soportar tanto. Sin respuesta. Los brazos de Saber Alter cayeron sin fuerzas a su lado, su tez palideció por lo peor. Ella no tenía refutación, solo arrepentimiento. Lancer Alter le había dicho una y otra vez que Chirou era diferente, que podían confiar en él y, sin embargo, ella permitió que sus inseguridades sacaran lo mejor de ella nuevamente. ¿Por qué? Porque todo salió así. Ella lo sabía. Ella sabía mejor que nadie el porqué. Su corazón era una cosa frágil envuelta en escarcha, para no sentir más el dolor del rechazo. El golpe de la supuesta traición de Chirou fue demasiado grande. Sus emociones en desorden y permitiendo que su escepticismo sesgado afecte sus juicios. Sus acciones eran más un mecanismo subconsciente para mantenerla a salvo que sus verdaderos pensamientos y sentimientos, y con este resultado, las lágrimas corrían por sus mejillas. Porque no podía ser más honesta consigo misma. Porque ella era así. Amor, murmuró Merlín a un lado, incapaz de saber qué traerá el futuro de este reino por más tiempo. Es algo poderoso, pero puede dejar en ridículo incluso al más racional. Saber Alter cayó de rodillas, tragando sus sollozos y fallando. Este era el reino de un caballero oscuro, el juramento que había hecho y un rey tratando de unir las piezas. A través de sus propios esfuerzos, la gente seguramente vería a la niña que yacía debajo del exterior helado y la vería por quien era. El amor es algo poderoso. Continuará. Muy bien, así termina la preparación para el reino de Dark Knight, algo así como un prólogo, por así decirlo. A continuación, pasaré a establecer los antecedentes de los otros registros alternativos, y luego tendré algunos intermedios para mover las visualizaciones del Fate in Time original hacia el arco de la reunión y más allá. A partir de entonces, los finales de cada registro se irán concluyendo uno a uno, cuyo orden se decidirá según la popularidad. Gracias por leer. Y gracias a mis nuevos patrocinadores. Pixel GM, Sanarky James. Próxima actualización. Basto Fuite. com/Barcacious. Enlaces de libros. Fate de Legacy Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Capítulo 18. Reino del Rey Perdido. Lancer Arturia. 1. Saber alterar. Decir que la repentina visita de Saber Alter dejó a Lancer Arturia y Lily sorprendidos sería quedarse corto.
El mundo del Arturia original estaba en su fase de reposo, por lo que este era generalmente el tiempo que los Arturias se guardaban para sí mismos y sus propios mundos en este misterioso espacio. Sin embargo, la intrusión de Saber Alter rompió el molde de la normalidad. Ni Lancer Arturia ni Lily esperaban que Saber Alter los visitara con tanta ansiedad, y mucho menos hasta el punto de despertar a Lancer Arturia de su registro alternativo tan torpemente que Lily también se despertó. Lancer Arturia se empujó hasta quedar sentada, y pronto se puso de pie, seguida por una confundida Lily que se frotaba los ojos para quitarle el sueño. ¿Podemos hablar? Saber Alter le preguntó a Lancer Arturia antes de que se callara, mirando a Lily y frunciendo los labios. ¿Cómo podría Lancer Arturia no entender la señal? Lily, llamó Lancer Arturia, notando que algo no estaba del todo bien con el frío y generalmente distante Saber Alter. Lancer Arturia hizo un gesto hacia Lily para darles un poco de privacidad, y el más joven de los Arturias obedeció furtivamente sin mucho nerviosismo. La mentalidad de Lily había madurado en los años que pasaron, y ya no era tan frívola como cuando interactuaba con sus contrapartes mayores. Sin embargo, una parte del fácil cumplimiento de Lily se debió a la empatía. No era lo suficientemente ingenua como para no saber que existía una división entre las Arturias que habían perdido a sus Shiro y las que no. Esto quedó muy claro hace años cuando Saber Alter, Saber Arturia y Lancer Alter no podían soportar estar en compañía de Lily o Lancer Arturia, y se fueron para quedarse al otro lado del espacio del bosque. El hecho de que Saber Alter rompiera repentinamente el límite no dicho y lo cruzara para hablar con ellos decía mucho, y Lily no sería la que empañaría el coraje que Saber Alter había reunido. Estaré allí entonces. Lily asintió rígidamente a Saber Alter y se alejó. Esto dejó a Lancer Arturia y Saber Alter más o menos solos. Al ver a Saber Alter cambiar su peso de un pie a otro, y pareciendo como si estuviera luchando contra el impulso de sollozar, Lancer Arturia caminó hacia ella con preocupación. Años de ser madre hacía tiempo que le habían dado pistas a Lancer Arturia sobre las cosas sutiles del lenguaje corporal y la comprensión cuando sus hijos no estaban siendo francos con ella. Saber Alter estaba doliendo como Lancer Arturia sabía que estaba. La única diferencia entre Saber Alter y los demás en su lado del límite, era que Saber Alter parecía como si hubiera llegado a su punto de ruptura. Saber Alter siguió hablando, incapaz de comenzar. Estaba prácticamente al borde de las lágrimas, a pesar de sus rasgos neutrales. Sus ojos estaban empañados, nadando con gotitas no derramadas mientras sus labios temblaban. El instinto maternal se puso en marcha para Lancer Arturia. Sin preguntar, abrazó al obstinado caballero oscuro, apoyando la cara contra su hombro izquierdo, con los brazos envueltos con fuerza sobre su espalda. Por su agarre alrededor de Saber Alter, Lancer Arturia pudo sentir el pequeño temblor de sus hombros, cuando Saber Alter ofreció una resistencia simbólica, solo para desplomarse. La humedad que acompañaba las lágrimas que manchaban el vestido de Lancer Arturia solo se exacerbó aún más cuando las rodillas de Saber Alter cedieron. Pobre chica. La Lancer Arturia se ajustó en consecuencia para soportar el peso de Saber Alter. ¿Qué tipo de tragedia podría haber ocurrido? Lancer Arturia dibujó círculos sobre la espalda de Saber Alter. Dios sabe que Saber Alter necesitaba algún tipo de consuelo después de que le quitaran a Shirou, y ahora esto. ¿De quién más sino de ella podría sacar calor Saber Alter, Merlin? Absolutamente no. Absurdo. La idea casi hizo que Lancer Arturia resoplara con burla, pero no se atrevió debido a la sensibilidad del asunto actual. ¿Cómo reaccionaría aparentemente Saber Alter al ser menospreciado en un momento de debilidad? Obviamente, no bien. Déjalo salir, dijo pacientemente Lancer Arturia, ahuecando la parte posterior de la cabeza de Saber Alter con la palma de la mano. No es bueno retener estas cosas. Nadie te ve aquí. Diciendo esto, Lancer Arturia abruptamente lanzó una mirada fulminante a Lily boquiabierta, que evidentemente todavía estaba lo suficientemente cerca para darse cuenta de lo que había sucedido. Agachando la cabeza entre los hombros, Lily corrió más lejos antes de que Lancer Arturia pudiera regañarla por su curiosidad innecesaria. La valentía de los jóvenes. ¿O fue ignorancia en este caso? No importa. Tómate tu tiempo. No le diré a nadie, prometió Lancer Arturia, suavizando las facciones con gracia maternal. Ella no juzgó, ni dijo nada más después de este momento.
Pasó una cantidad indiscriminada de tiempo antes de que Saber Alter se alejara sin decir palabra y mirara a Lancer Arturia con partes iguales de mortificación y gratitud. Yo necesito un consejo, dijo Saber Alter, los ojos parpadeando con resolución mientras usaba el dorso de su mano para limpiar el enrojecimiento de ellos. ¿Consejo? Lancer Arturia cuestionó, sin imaginar que un alter de ella diría tal cosa a través de su orgullo. Cualquier evento que haya ocurrido para Saber Alter, fue un cambio de vida. Lentamente, con seguridad, Saber Alter comenzó a explicar bajo la persuasión paciente de Lancer Arturia. Y yo lo ahuyenté después de encontrarlo de nuevo, Saber Alter tragó el nudo en su garganta. Solo quiero recuperarlo, y si eso significa rebajarme, que así sea. Por favor. Sé que los demás no serán de mucha ayuda, pero seguramente debes tener alguna idea. Lancer Arturia humedeció su boca seca ante la revelación de todo. Obviamente, Saber Alter tenía razón al no preguntarle esto a ninguna otra contraparte que no fuera ella. Saber Arturia todavía estaba sumida en ocultar sus emociones, Lancer Alter se había vuelto descaradamente reticente y Lily era demasiado inexperta para entender. Lancer Arturia realmente era el único que quedaba, y dio la casualidad de que conocía a Shirou mejor que todos sus alters, incluso Lily. Durante todo el tiempo que Lily pasó con su Shirou, Lily se diferenciaba de Lancer Arturia en que Lily todavía luchaba como reina. Mientras tanto, la Lancer Arturia había estado viviendo una vida tranquila con su Shirou lejos de las fuerzas externas. El tiempo que Lancer Arturia pasó con su Shirou significaba que conocía de memoria las peculiaridades y hábitos de su esposo. Buscar, aconsejó Lancer Arturia. Incluso ahora, tu Shirou seguramente estará esperando. Pero silencio querida, Lancer Arturia interrumpió a Saber Alter levantando un dedo. Subconscientemente, estaba tratando a Saber Alter en la misma medida en que trataba a sus propios hijos cuando le preguntaban cosas. Él sabrá de tu sinceridad. Arruinaste tu reputación y pusiste a tu Shirou en contra de la totalidad de nuestra antigua mesa redonda, pero no es el final. Mientras tengas la voluntad de cambiar, el tiempo y la acción ayudarán. Gente a perdonar muchas cosas, dijo desde su propia experiencia. Lancer Arturia se puso melancólico. Una parte de ella todavía estaba resentida con Morgan por la cláusula que se había visto obligada a firmar por el bienestar de Shirou, pero otra parte de ella estaba secretamente agradecida y solo creció con el tiempo. Si no fuera porque Morgan la obligó a firmar un case, entonces no tendría su vida actual. Fue algo verdaderamente complejo. Mira, Lancer Arturia colocó una mano sobre el hombro de Saber Alter. Transmítele tus sentimientos no a través de palabras, sino a través de la sinceridad de tus acciones. Cuando lo busques, ayuda a los que necesitan ayuda y trata de mejorar tu imagen. Si tu Shirou es como el mío, nunca sería capaz de quedarse quieto con otros hablando mal de ti, como estoy seguro de que sabrás. Por lo tanto, cámbiate a ti mismo y usa tu sinceridad para mover su corazón. Él te ama. Eso es seguro. Solo necesitas tomar eso primero. Paso. Y déjame adivinar, Merlin no te ayudará a encontrarlo porque fue tu culpa. ... Merlin típico. Tratando de hacer una lección de todo. Lancer Arturia maldijo al hombre por dentro, pero pudo entender de dónde venía. Anímate, y si necesitas apoyo, aquí estoy. Si te superas mientras buscas a tu caballero negro, seguramente aparecerá frente a ti nuevamente, y cuando lo haga, será mejor que te muevas. Más allá de su orgullo y reserva. Te amo. No me dejes. Quédate. Será mejor que grites a todo pulmón. Es un tonto en el peor de los casos. Saber Alter abrió y cerró la boca, sin saber qué decir mientras pensaba en la sugerencia, con las mejillas sonrojadas ante la idea. Eventualmente, sin embargo, ella asintió. Bien. Te deseo buena suerte. Lancer Arturia le dio a Saber Alter un breve abrazo de apoyo y la invitó a quedarse con ella y Lily, pero Saber Alter se negó. Al ver a Saber Alter aún manteniendo sus reservas, Lancer Arturia suspiró, sabiendo que el camino por delante para Saber Alter iba a ser difícil. Un exterior frío, pero un corazón de cristal. Lancer Arturia tarareó antes de sacudir la cabeza. Solo el tiempo diría qué resultado tendría Saber Alter. Trabaja duro.
Perdida en sus pensamientos, Lancer Arturia pronto cerró los ojos y se permitió regresar a su propia pieza de utopía. Cuando Arturia Lancer ingresó a su registro alternativo, un agradable viento sopló en su rostro. Durante mucho tiempo, siempre había imaginado cómo habría sido su vida si hubiera vivido una vida ordinaria y sencilla. Ahora, sin embargo, era prácticamente su realidad, y era tan hermosa como siempre había supuesto que sería. Una suave sonrisa tiró de sus labios, desde donde estaba junto a una ventana que daba a una llanura de hierba y campos de trigo distantes. Estaba en una pintoresca casa de madera construida en medio del bosque a la que llamaba hogar. Tenía un pequeño porche, una casa exterior, y estaba situada de manera que la luz del este siempre pudiera entrar desde el este durante el amanecer e iluminar el área hasta la noche. La casa fue construida a mano a partir de Shiro y sus propios esfuerzos. Cortaron árboles, clavaron clavos y erigieron el lugar con corazones elevados. Un nuevo comienzo. Un futuro más allá de todas las luchas y el peso de las obligaciones mundanas que pretendían negarle esta vida idílica. Incluso había formado una familia. La Lancer Arturia apartó la mirada de la ventana y volvió a lo que estaba haciendo antes de que Saber Alter la despertara. Con un vestido largo debajo de una túnica sin mangas y un delantal adornado encima de todo lo demás, preparaba diligentemente la comida en la cocina. Su cabello estaba suelto más allá de sus hombros, y un aura maternal apacible la abundaba, cuando dos niños entraron corriendo por la puerta principal, empujándose uno contra el otro. Uno era una niña y el otro un niño. Ambos tenían una altura similar y el niño era solo unas pocas pulgadas más alto. Mirando de cerca, uno podía ver que sus rasgos eran una mezcla directa de los de Shiro y Lancer Arturia. La niña heredó el cabello castaño rojizo de su padre, mientras que el niño heredó los mismos ojos y el rubio suave de su madre. Los dos vestían túnicas de algodón y pantalones atados con diminutos fajines. «Mamá, ¿ya podemos comer?» «Tengo hambre». La niña se acercó corriendo y abrazó el muslo de Lancer Arturia. «Siempre tienes hambre», reprendió el niño, que poseía un temperamento muy parecido al suyo en sus primeros años. «Tú eres el que me robó la pata de pollo que papá asó para mí». La niña acusó. Su temperamento menos contenido. Es posible que el niño haya sido el que escabulló la pata de pollo, pero ¿quién fue el que se acercó a su padre y se comió el resto del pollo? Lancer Arturia culpó a los mimos de Shiro, pero insistió en que no había necesidad de que sus hijos actuaran de cierta manera. Que sean libres y desenfrenados, a diferencia de cómo había sido su infancia. «El hambre es el enemigo», respondió el niño con naturalidad. La propia Lancer Arturia sintió ante esas palabras familiares. Bien, tal como ella le había enseñado. Estos eran sus dos tesoros, sus hijos, Artus y Annabel Ashton, ambos de 5 y casi 6 años de edad, habiendo nacido gemelos. Artus era el mayor y Annabel era la hermana menor. Fueron concebidos meses después de que Lancer Arturia revocara su derecho a la realeza, y ella y Shiro se retiraron de la esfera política. En un momento, Lancer Arturia deliberó con Shiro si dar a los gemelos el nombre de Pendragon, pero Lancer Arturia decidió no hacerlo para evitar atarlos con cualquier obligación. Sus hijos serían libres de convertirse en lo que quisieran. «¿Ya ha vuelto tu padre?», ella los llamó, en lugar de responder. «Está bien, lo comprobaré». Annabel agitó su mano derecha en el aire con excitación, mientras cubría la boca de Artus con la otra antes de que pudiera decir dips. Sea como fuere, antes de que Annabel pudiera salir corriendo por la puerta, un golpe sordo que envió sutiles temblores a través de la casa de madera, alertó a Arturia Lancer de dónde estaba su Shiro. Lavándose las manos en un recipiente con agua junto al fregadero, Lancer Arturia se la secó con un paño antes de salir a la puerta de su casa, Artus y Annabel a cada lado de ella. Allí, ante ellos, estaba Shiro, que acababa de cortar un árbol en el área boscosa del patio trasero. En el frente de la casa había pasto verde y campos de trigo, mientras que en la parte de atrás había un claro del bosque. La ubicación era lo mejor de ambos mundos y aprovechaba lo que la naturaleza tenía para ofrecer. Shiro acababa de salir del bosque, levantando un tronco de árbol entero sobre su hombro y sosteniéndolo con un brazo. El otro brazo agarrado a una línea de alambre de pesca, donde estaban suspendidos varios peces enganchados del lago cercano. «Parece que volví a tiempo», sonrió, dejando caer el tronco del árbol al suelo antes de asentir a Lancer Arturia. «¿Cómo está el almuerzo?».
Preguntó casi desafiante. Lancer Arturia cocinando, qué novedad. Está hecho. Lancer Arturia no hizo puchero. Ve a guardar el pescado y la leña. Yo prepararé la mesa, resopló y regresó con los gemelos detrás, empujándolos de espaldas para llevarlos con ella. Muy pronto, cuando los gemelos se perdieron de vista y Shirou trazó algunas espadas sin nombre para cortar el árbol caído en bloques, puso el pescado en una rejilla para secar y entró en la casa. No hace falta decir que Artus y Annabel ignoraban las capacidades de sus padres. Shirou nunca reveló su hechicería, y Lancer Arturia había guardado su armadura, vaina y espadas en un sótano debajo de la casa. Incluso Efret, que estaba en lo alto de la casa, había aprendido a esconder las llamas. Tanto Shirou como Lancer Arturia querían darles a los gemelos una vida ordinaria, y en un par de años, la familia se mudaría a un pequeño pueblo para permitir que los gemelos interactúen con sus compañeros. Al entrar a su casa, Shirou se movió para entrar al comedor donde Lancer Arturia ya había dejado los platos y cubiertos. Como era de esperar, la comida no era nada demasiado compleja. Una mirada le dijo que todas las verduras estaban prácticamente hervidas, mientras que la carne estaba asada. Sin embargo, partes de la carne estaban demasiado doradas o secas en las chuletas de pollo y cerdo. En general, definitivamente fue una mejora con respecto a antes. Artus y Annabel estaban sentados uno frente al otro mientras Lancer Arturia esperaba sentado a que él tomara asiento. Se ve bien, sonrió Shirou mientras empujaba su silla hacia atrás y se sentaba. ¿Verdad, chicos? Artus y Annabel no estaban particularmente de acuerdo, sus rostros se arrugaron e incapaces de encontrarse con la mirada expectante de su madre. Está bien, pero murmuró Artus antes de que Annabel decidiera ser franca. La cocina de papá sabe mejor, se quejó. Oye, tu madre ha estado practicando, reprendió Shirou, poniendo algunas piezas en los platos de los gemelos antes de pasar a hacer lo mismo con Lancer Arturia. Tomó su propia comida en último lugar. El tuyo todavía sabe mejor, Artus se negó a mentir. Solo cuando se trataba de comida, estos dos niños tenían algún tipo de actitud. Por otra parte, solo hay que mirar el rostro vidrioso de su madre ante la mención de la cocina de Shirou para ver de dónde lo sacaron. Come y deja de parecer tan agraviado, dijo Shirou solo para suavizar su postura de los ojos caídos de su hija, recordándole demasiado cómo se veía Lancer Arturia cuando era niña. Maldición, fue azotado. Prepararé la cena esta noche, ¿de acuerdo? Shirou cedió. ¿Sí? Shirou se pellizcó el puente de la nariz con vergüenza de segunda mano. Déjalo que te lo diga, pero no fueron los niños los que vitorearon más fuerte la declaración. Lancer Arturia se sonrojó y bajó los brazos antes de apartar la mirada del en serio de Shirou. Mirar fijamente. Para ser justos, Lancer Arturia sabía que no era la mejor cocinera, y esto fue después de tener que aguantar su propia cocina ya que Shirou dijo que la consentiría si él cocinaba todo el tiempo. Además, Lancer Arturia había pensado que si Shirou podía manejar una espada y cocinar con destreza al mismo tiempo, entonces ella también podría, si fuera tan fácil. Ya había tenido suficiente pan duro y bollos quemados para toda la vida. Apaciguados con la promesa de una mejor cena, los gemelos comenzaron a comer sin más quejas. El almuerzo continuó de esta manera con Shirou preocupándose por sus hijos y Lancer Arturia observando con cariño desde un lado. De alguna manera, tal vez su disco alternativo fue el más bendecido de todos. La cena fue un asunto bastante sórdido ya que Shirou no había cocinado para toda la familia en unos días desde que Lancer Arturia intentó hacerse cargo. El vínculo entre madre e hijos se puso a prueba mientras competían entre sí por la comida. Shirou se había visto constantemente obligado a entrar y salir de la cocina segundos tras segundos hasta que toda la familia estaba satisfecha. Incluso ahora, todavía estaba limpiando todos los platos y utensilios, ya que Shirou había insistido en usarlos en lugar de sus propias manos para comer. Bueno, ya era un hábito de todos modos. Sentado solo en la cima de una pequeña colina cerca de su casa, Lancer Arturia miraba hacia el lejano horizonte nocturno.
Tenía los muslos pegados al pecho y los brazos envueltos alrededor de ellos, la barbilla apoyada sobre las rodillas. El centelleo de las estrellas se demoró en el cielo, y todo contribuyó a ponerla un poco melancólica. Un susurro de ropa la alertó de que Shirou se acercaba a ella. Los niños están dormidos después de comer tanto, le dijo, moviéndose para sentarse a su lado. Su brazo derecho se envolvió alrededor de su hombro y la atrajo hacia sí. Su rostro inclinándose para besarla suavemente en la frente antes de retirarse y darle un poco de espacio. Arrugó la nariz, mientras un agradable hormigueo en la parte posterior de su cuello la hizo doblar los dedos de los pies sobre la hierba. Shirou resopló, ofreciéndole una taza de agua tibia con miel y desviando su mirada hacia la distancia donde Lancer Arturia había estado mirando antes. No se dijo, pero Camelot estaba en esa dirección, y más allá estaba el frente de guerra, donde aún se libraba la batalla contra la invasión sajona. Podía adivinar lo que podría haber estado pasando por los pensamientos de su esposa. Pensando en el pasado, preguntó a sabiendas. Sería una mentira decir que Lancer Arturia no lo era. Tarareó, tomando un sorbo de su bebida antes de apoyar la cabeza con satisfacción en el hombro de Shirou. Él correspondió al gesto apoyando su cabeza contra la de ella mientras su mano izquierda encontraba la de ella y entrelazaba sus dedos. Si te arrepientes, te dije que nunca es demasiado tarde. Podemos entrenar a los niños, prepararlos para cualquier peligro que nuestras posiciones puedan traerles, susurró en voz baja, el zumbido de los grillos actuando como telón de fondo en el silencio. Y te dije que nunca me he arrepentido de mi decisión. Si lo hubiera hecho, ¿pensaste que podríamos habernos imaginado viviendo así? Sir Héctor siempre pensó que uno de nosotros sería rey y el otro un justo caballero. Dices eso, pero esta no es la primera vez que te encuentro solo y perdido en tus propios pensamientos. ¿Te sientes culpable por dejarlo todo atrás? Lancer Arturia no habló por un momento. Era muy cierto que sentía un dolor sordo al pensar en sus compatriotas y compañeros caballeros muriendo y luchando por el nombre de su país. Cuando consideró que podría haberlos liderado, y tal vez poner fin a todas estas peleas hace años, el sentimiento solo se intensificó. Por otra parte, pensó en Artus y Annabel, y en los momentos que compartió con Shirou. En absoluto, respondió ella. Ya no era la misma mujer de antes. Nuevos apegos, responsabilidades y objetivos habían ocupado el lugar de los antiguos. Esta vida, esta familia, ¿qué más puedo pedir? Dijo abiertamente. Eres el tercer hijo. Has estado hablando y hablando sobre eso. Lancer Arturia miró a Shirou por el rabillo del ojo. A su manera, obviamente estaba tratando de consolarla y distraerla distrayéndola. Aunque tenía razón. Si hubo algo que aprendió mientras vivía esta vida simple, fue que nada tenía que ser complejo. Solo déjalo ir y encuentra tu camino. HMPH, curvó los labios. Y obviamente no estás trabajando lo suficiente. ¿Es eso un desafío? Te haré saber que he estado practicando refuerzo para aumentar. PFTAA, se rió entre dientes antes de agarrar la cúspide de su túnica y tirar de él sobre ella. Oye, estaba hablando en serio sobre lo que dije. No hay necesidad de reír. Los dos rodaron sobre la hierba, con las piernas entrelazadas y los dedos apretados. A pesar de toda su habilidad, Shirou todavía podría ser un idiota tímido. Shirou, te amo, lo besó. Siempre supo cómo quitarle sus dudas e inquietudes. Yo también te amo. Lancer Arturia sonrió satisfecho. Déjalo ir. Lo pasado, pasado. El reino, el país, el pueblo y la invasión. Ya no eran sus problemas. Deja que Morgan se encargue. En otra parte. Te lo advertí antes, querida Morgan, pero no eras el hijo de la profecía. Puedo manejarlo, mago. Solo haz tu trabajo. Este país necesita un gobernante. En menos de 4 meses, Camelot estará bajo asedio. No has podido acabar con Vortigern, y ahora los sajones están invadiendo el frente defensivo. Sé lo que insinúas, pero no la llamaré. No la necesito. Entonces el país que deseas proteger, caerá bajo tu dominio. Maldito mago. Gracias por leer y gracias a mis nuevos mecenas, Juan Iglesias y Juan Da FF2. Próxima actualización. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fate de Legaki Dark. California.
El pico solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Capítulo 19. Reino del Rey Perdido. Lancer Arturia. 2. Fueron muchas las alegrías y maravillas que Lancer Arturia había experimentado como madre, y ver a sus hijos jugar en el jardín se había convertido en su pasatiempo más alentador. Artus y Annabel volvían a pelearse, retorciéndose en la hierba alta y suave por alguna discusión mundana nacida de la rivalidad entre hermanos. Sin mucha gente con quien interactuar en el bosque aparte de su familia, era natural que los dos estuvieran cerca y pasaran el tiempo haciendo lo que fuera para mantenerse entretenidos. La vida de sus hijos estaba muy lejos de la de Lancer Arturia dada su edad. Cuando era niña, estaba llena de un fuerte propósito y deseo nacido dentro de ella de las expectativas y deberes sobre sus diminutos hombros. Había mucho que hacer para mejorar y poco tiempo para concentrarse en las cosas pequeñas. Se rompe. Aficiones. Amigos. Todas esas cosas novedosas solo se experimentaron verdaderamente una vez que Shiro entró en su vida y rompió su molde de normalidad. Las puntas de su boca se curvaron hacia arriba en una reminiscencia, pero había consideraciones más importantes en las que reflexionar. Al ver a sus hijos jugar en el patio, Annabel tratando de lidiar con Artus, solo para que Artus revirtiera la situación y pusiera a su hermana menor en un oje devastador, dejó escapar una risita de su boca. La despreocupación que podía ver en sus hijos la tranquilizaba en su decisión por derecho propio. Lancer Arturia le había preguntado a Lily sobre la situación con su propio hijo recién nacido como heredero real después de haber reunido el coraje y la devoción para tener un hijo propio. Es cierto que Lily era la más joven y la menos experimentada de los Arturia, por lo que un niño había sido algo sobre lo que había dudado. Sin embargo, las historias de las propias experiencias de Lancer Arturia tenían los propios deseos en ciernes de Lily que dejaron el punto discutible. El hijo de Lily nació en el cuarto cumpleaños de Artus y Annabel. El hecho de que Lily llamara a su único hijo Mordred no pasó desapercibido para Lancer Arturia. Era un buen nombre, uno en el que incluso se había detenido a sí misma, pero a diferencia de Lily, que no tenía bagaje en torno a ese nombre, Lancer Arturia tenía demasiadas implicaciones en torno a él. Sacudió la cabeza y se centró una vez más en Artus y Annabel, que seguían peleándose fuera. El punto que Lancer Arturia estaba tratando de hacer era que sus hijos debían haber sido más felices que el Mordred de Lily. Crecer en un palacio fue restrictivo y no había garantía de que la confianza del niño no se derrumbara bajo la sombra de sus padres. Luego estaban las expectativas, las cargas y los maestros, todos alineados para ganarse el favor del heredero ungido. Lily no había desperdiciado un solo respiro preocupándose por los consejos como nueva madre de Lancer Arturia. Habiendo sido criado por Kai y Sir Hector, Lancer Arturia inmediatamente advirtió a Lily que no siguiera su ejemplo. Al diablo con Dios, Lancer Arturia todavía estaba avergonzada de su propia ignorancia cuando Artus y Annabel tenían solo unos meses de edad. Shiro honestamente había sido más una madre que ella en ese momento. Si podía salvar a Lily del mismo destino, entonces era justo que lo hiciera como una madre íntegra. Tarareando para sí misma, Lancer Arturia se alejó de la ventana que daba a su patio delantero y decidió pasar al porche para tener una mejor vista. Mientras Shiro estaba fuera, ella era la responsable de cuidar a los niños. Involucrarse era imprescindible después de que ella hubiera completado las tareas de la casa. Además, Shiro le había recordado que sus hijos no serían tan jóvenes, lindos y adorables para siempre. Por lo tanto, tenía que cuidarlo mientras durara. Mamá. Quítalo. Dile que se detenga. Me está arruinando el cabello. Las apresuradas llamadas de ayuda de Annabel hicieron que Lancer Arturia resoplara. Annabel aún no se había liberado del noje de Artus y corcoveaba con el cuello atrapado en una llave de cabeza alrededor del brazo derecho de Artus. La mano izquierda de Artus estaba jugando con el cabello de su hermana menor. El hecho de que Lancer Arturia descubriera que su hija menor se preocupaba más por su cabello que por encontrar una manera de revertir su situación decía mucho de la diferencia en las prioridades infantiles de madre e hija. Interiormente, suspiró, pero no pudo ocultar su diversión y satisfacción por el juego de sus hijos. Lancer Arturia se movió hacia sus hijos, observando el cambio en sus expresiones.
La alegría floreció en los ojos de Annabel, sus manos todavía intentaban apartar el brazo de Artus de su cabeza. En cambio, Artus se sintió agraviado. No. No ayudes, eso no es justo. Artus se quejó infantilmente, mirando a su madre con traición. Ella me atrapó la última vez y tuve que salir yo mismo. Pero eres un niño. Sí, ¿entonces? Papá dice que mamá es más fuerte que él. Eres más grande y más alto que yo. Así es mamá en comparación con papá. Papá todavía dice que es más fuerte. Un asentimiento de satisfacción apareció en el rostro de Lancer Arturia ante las palabras de su hijo, pero un tic se formó en sus labios ante la respuesta de su hija. ¿Cuándo has visto a mamá y papá pelear? Él solo estaba tratando de hacerme sentir mejor. Suéltame. Esta hija mía. La Lancer Arturia negó con la cabeza sin poder hacer nada, concedió que fue decisión de la Lancer Arturia mantener sus capacidades y las de Shirou para ellos. Si descubrieran cuán capaces son sus padres, podrían comenzar a preguntarse por qué vivían en el bosque de todos los lugares en lugar de en un pueblo o asentamiento. Artus, deja ir a tu hermana. Lancer Arturia se pellizcó el puente de la nariz. Artus se quejó. Eso no es justo. Soy yo quien ganó esta vez. La escuchaste. La escuchaste. Annabel se retorció. Lancer Arturia alborotó el cabello de su hijo. Y un ganador debe saber cuándo mostrar magnanimidad. ¿Magnanimidad? ¿Qué significa eso? Artus inclinó la cabeza hacia un lado. Significa ser generoso, sermoneó Lancer Arturia a sus hijos. Entonces, misericordia para los derrotados entonces. Artus reflexionó en voz alta. ¿Quién necesita tu misericordia? Annabel replicó, antes de hacer una mueca cuando Artus continuó con su noje. Puedes pensarlo de esa manera. Lancer Arturia ignoró temporalmente a su hija y asintió hacia Artus para que él tomara la decisión. Poco a poco, Artus soltó a su hermana por iniciativa propia. ¿Y tú? Lancer Arturia tocó la frente de su hija en fingida reprimenda, mientras Annabel intentaba arreglar su cabello. Aprende a juzgar mejor una situación. No provocas tan fácilmente a un enemigo con una ventaja sobre ti. Haciendo pucheros, Annabel desvió la mirada, postergando que Artus la hubiera superado hoy. Por otro lado, Artus estaba de muy buen humor, y al ver que el Lancer Arturia no estaba ocupado, mencionó algo que había estado en su mente durante mucho tiempo. Mamá, decidió Artus abordar el tema. Papá dijo que eras un maestro en la espada. ¿Podrías entrenarnos? Annabel, que hacía pucheros, se animó y desvió la mirada hacia su madre. Lancer Arturia vaciló. Una cosa era dejar que sus hijos jugaran duro y tuvieran una idea de cómo defenderse, pero el entrenamiento formal puede revelar los secretos que ella y Shirou les estaban ocultando. ¿Cómo podrían un cazador regular y su esposa saber de lectura, escritura, etiqueta y cosas por el estilo? Claro, podían jugar con el conocimiento aprendido, pero las habilidades prácticas de combate y la experiencia no eran algo que solo se adquiriera a través de los libros. Más que nada, si los dos demostraron ser tan talentosos como sus padres, es muy posible que se vean arrastrados a la turbulencia del país incluso a una edad temprana. Honestamente, fue hipócrita cuando consideró cuán jóvenes eran ella y Shirou cuando comenzaron su viaje, pero todos los padres se preocupan por sus hijos. En cuanto a Lancer Arturia, ella sabía de los problemas y las cargas que acarreaba su antigua identidad y posición. Solo pensar en sus hijos aplastados por altas expectativas como hijos de su madre y su padre, la disuadía fuertemente. La explicación de Lily de que Vortiger aún vivo incluso intentó apuntar a Mordred como palanca contra Lily y Shirou en el registro alternativo de Lily, solo endureció aún más la postura de Lancer Arturia. Ella ya no estaba involucrada, y tampoco sus hijos. Estaría condenada si hiciera algo para quitarles su elección. Demasiada habilidad, potencial y talento, era tanto una maldición como una bendición. Además, mientras ella y Shirou estuvieran vivos, ¿quién se atrevería a intentar influir en sus hijos? Quizás en otra ocasión. Lancer Arturia sonrió, con cara de póker y desviando la atención de sus hijos, al señalar en la dirección que Shirou había dejado para ir a cazar. En realidad, tu padre fue a pescar hoy y le vendría bien compañía. Da la casualidad de que olvidó su almuerzo. Lancer Arturia reveló una canasta enhebrada a sus hijos, antes de pasársela. ¿Les importaría llevarle esto a ambos?
Debería estar junto al arroyo en la parte de atrás. Si tienes suerte, podría ser la vista gorda si consigues que tu padre te hace un poco de pescado, en lugar de traerlos a todos. Volverá a ser preservado para las raciones secas de invierno. Una luz brilló en los ojos de Artus y Annabel ante el claro soborno. Lo haremos, dijeron los dos con decisión antes de salir corriendo. Una suave sonrisa tiró de los labios de Lancer Arturia ante las payasadas de los dos. Demasiado fácil. El hambre siempre fue el enemigo. Sus hijos realmente le recordaban mucho a ella misma. Incluso podía recordar cómo les había mentido a Sir Hector y Kai, aunque solo fuera para salir corriendo y encontrar a Shirou para molestarlo cuando estaba cazando para hacer comida. Aún así, el hecho de que sus hijos tuvieran interés en el entrenamiento hizo que ella considerara la idea de llevarlos a un nivel en el que pudieran defenderse. Un estado que no era demasiado débil, pero tampoco demasiado fuerte para llamar la atención. Fue realmente una buena idea. Había pensado que había superado estas cosas y deseaba una vida normal para ellos que nunca había podido vivir. Estaba siendo egoísta. Ella dijo que les daría la opción a sus hijos, pero su primera respuesta había sido enviárselos a su padre en lugar de insistir en ella. Ella suspiró con las luchas y los lamentos de la crianza de los hijos, justo antes de que una ráfaga de pétalos la obligara a aumentar la guardia. Parpadeó y, efectivamente, una figura familiar apareció ante ella. ¿Problemas en el paraíso?, preguntó Merlín mientras vestía su bata blanca de sabio. Su bastón estaba flojo a su lado. Lancer Arturia no respondió. Sabía que solo podía haber una razón por la que Merlín volvería a aparecer ante ella. Ella rechinó los dientes y puso una sonrisa. La Lancer Arturia le dio la bienvenida a Merlín a su casa y lo trató como a un invitado al sentarlo a la mesa y buscarle algo para beber y refrescarse. Se decidió por agua recién obtenida, hervida y enfriada del arroyo del río cerca de su casa. La mocosa que conocí se ha convertido repentinamente en una mujer hermosa y complaciente en un abrir y cerrar de ojos. Merlín tomó la bebida ofrecida en la mano e inclinó la taza en dirección a Lancer Arturia. A la vida matrimonial y a las nuevas alegrías de ser ama de casa. Merlín se bebió toda la copa antes de limpiarse los labios. Agua fresca de manantial, siempre lo mejor en un día caluroso. Lancer Arturia asintió, y tranquilamente tomó asiento con una elegancia que no perdió ni siquiera ante la de su hermana. Cruzando las piernas, dirigió una mirada poco impresionada hacia Merlín, apenas reprimiendo el impulso de resoplar divertida. Su relación con Merlín era sinceramente de gratitud y aprecio. Para empezar, él fue quien la ayudó a ver sus sentimientos por Shirou y la empujó al fondo del abismo antes de que pudiera dejar de lado ingenuamente sus emociones. Merlín le enseñó en serio, actuó como un confidente cercano e incluso fue quien ayudó a establecerse a ella y a Shirou en este idílico bosque. Si no fuera por la perversión de Merlín y la terrible influencia sobre sus hijos, Lancer Arturia podría haber tratado mejor al hombre y se ofreció a convertirlo en el padrino de sus hijos. Por desgracia, ella era muy consciente de los ojos de su maestra. Era una mujer casada, había razonado, pero su respuesta fue que la hacía aún más encantadora, la bastarda. Es gracioso que ya nunca aparezcas cuando Shirou está cerca, acusó, cruzando los brazos. Merlín se rió. Es alguien difícil de predecir incluso para mí. Además, desde que le dejaste en claro que no tenías intención de recuperar el trono de Morgan, siempre entrecierra los ojos sobre mí si trato de sacar el tema a colación. Vamos, te lo diré personalmente, es como si estuviera sentado sobre cuchillas que en realidad podrían matarme cuando él me mira. Y el hecho de que estés aquí cuando él no lo está implica para mí exactamente de que estás aquí para hablar. No soy tan obvio, ¿verdad? Como un marica, evitas a mi esposo. ¿Qué piensas? Supuse que de eso se trataba otra vez, suspiró Lancer Arturia, a sabiendas. Mi respuesta sigue siendo la misma, Merlín. No me estás convenciendo. En realidad, Merlín encontró la mirada de Lancer Arturia. En realidad. Ella asintió con toda seriedad. Adelante, trata de persuadirme. ¿Ves si no grito a mi hombre y una flecha aparece en el horizonte para tratar de ensartarte de nuevo? Merlín retrocedió, visiblemente angustiado por lo absurdo de todo. ¿Cómo hizo eso? Incluso Tristán no puede hacer eso.
quien dispara noble fantasmas a su maestro, se estremeció al recordar, posicionándose con decisión lejos de las ventanas como si el temblor de sus manos no fuera notorio. A la Lancer Arturia le resultó difícil ocultar su diversión, pero su rostro sin emociones ya había sido practicado y bien aprendido durante toda su vida. Sus brazos cruzados se desenredaron mientras se inclinaba hacia adelante en su mesa y miraba a Merlín. Si realmente solo viniste a persuadirme de nuevo, puedo decir con certeza que no he cambiado a mí. Merlín levantó una mano, cortando su respuesta. No estoy aquí para ser condescendiente o presionarte, Arturia, simplemente para aconsejarte como siempre lo he hecho antes. Merlín se puso nostálgico. Soy tu maestra, y ni siquiera es exagerado decir que aparte de tu esposo, te conozco mejor. Espera, detente, no grites. Hablo en serio. En este sentido, ¿me dejarás hablar? La Lancer Arturia tosió, apartando la cara de la ventana abierta que daba al arroyo donde sabía que Shiro estaba pescando con los niños. Su silencio fue un reconocimiento tácito de que escucharía a Merlín. El alivio inundó las facciones de Merlín. Los medios de Shirou se estaban volviendo cada vez más molestos. Recientemente, había cambiado a una especie de noble fantasma demoníaco de flecha roja que no se detendría hasta que alcanzara su objetivo. Sin embargo, este no era el punto. Merlín se aclaró la garganta y miró a Arturia con aire distante. Has elegido permanecer dentro de este bosque encantado lejos de la violencia y los conflictos que asolan la patria, y lo respeto. Más específicamente, puedo sentir lo contento que estás con tu vida actual. Comenzó Merlín, asintiendo para sí mismo. Eres más feliz, sin cargas, más grande de lo que podría haber imaginado de un antiguo Shboa. Esmerejón. La boca de Lancer Arturia se torció, demasiado acostumbrada a las payasadas de su maestra para estar realmente enojada en este punto. Estaba agradecida de que él fuera lo suficientemente prudente como para no mencionar esas cosas frente a los niños. Voy a gritar. Adelante, continúa. A ver qué pasa. Ah, sí, ejem. Merlín se puso de pie y comenzó a caminar hacia la puerta, sabiendo que lo que tenía que decir seguramente agriaría el estado de ánimo de su estudiante para que fuera menos que acogedor. Tenía que ser capaz de correr en cualquier momento. No disparen al mensajero, habría dicho Merlín si no conociera el temperamento de su estudiante y su desprecio por los pervertidos. Le gritaría Shirou sabiendo la precisión de los tiros al azar de su marido. Merlín se armó de valor y endureció su determinación. No importa cuánto lo intentes, no puedes huir del destino, Arturia. El estado de ánimo de repente se volvió solemne, las facciones de Lancer Arturia se nublaron ante la implicación. Como dije antes, ya dejé esos asuntos atrás, enfatizó en voz baja, con los ojos bajos sobre el flequillo sombreado. Verdaderamente. La cabeza de Lancer Arturia se estiró para mirar a Merlín. Yo sí, murmuró ella. Estoy feliz, más de lo que me he sentido antes. Este bosque, esta casa, esta vida, es cálida, enriquecedora y griega. Fue todo lo que imaginé para mi futuro como un niño ignorante de las expectativas puestas en mí. Tengo un esposo amoroso, 2 hijos e incluso un pájaro en llamas como mascota de la familia que actúa como el guardián silencioso de mis hijos. Merlín suspiró, sabiendo perfectamente lo serio que era Lancer Arturia al admitir sus propios sentimientos. Muy lejos de los años de allá pasando. Te creo, solo pudo decir Merlín antes de sacudir la cabeza con nostalgia. Entonces, ¿por qué sacar este tema? Lancer Arturia frunció los labios. Porque no hay elección. La situación se está deteriorando, pensó Merlín para sí mismo, pero dijo una respuesta diferente. Arturia, sabes que tengo una predilección por la profecía. Llamémosla una fuerte habilidad predictiva, mera deducción, si me escuchas. Silencio, y otro breve asentimiento de Lancer Arturia cuyas manos se habían cerrado en puños. Tú y Shiro están satisfechos y agradecidos por sus circunstancias actuales, pero lo estarán tus hijos. La respiración de Lancer Arturia se aceleró, las pupilas se dilataron por la expresión de conocimiento y tristeza en el rostro de Merlín. Con el tiempo, envejecerán y harán preguntas. ¿Por qué deben quedarse en el bosque? ¿Por qué no ven a otros niños y personas? ¿Qué hay más allá del mundo de esta pequeña cabaña? ¿Qué tipo de identidades y peso tienen realmente sus padres? Llevar
Cada pregunta dejaba palidecer la tez de Lancer Arturia. Conociéndote como te conozco, no impedirías su libertad, y eventualmente extenderían sus alas sin estar preparados a una patria devastada por la guerra. Entonces te quedarías aquí en esta pintoresca casa, o los seguirías para protegerlos e inevitablemente volver a la profecía predicha. Merlín, tú. Merlín negó con la cabeza. Te lo dije, dijo, enfatizando e interrumpiendo a Lancer Arturia. Su comportamiento parecía más cansado que juguetón. No estoy tratando de presionarte, solo de aconsejarte. Si esta tierra no se puede salvar con su rey perdido, entonces el papel seguramente recaerá en la próxima generación. Merlín abrió la puerta principal de la casa de Lancer Arturia y lentamente la cerró detrás de él. Su voz llegó a los oídos de Lancer Arturia. Depende de ti decidir. Gracias por leer. Perdón por el capítulo más pequeño, pero no me sentía muy bien debido a un dolor de cabeza persistente y tos. Realmente no quiero ir a hacerme una prueba de COVID. De todos modos, no siento que sea COVID, así que solo esperaré y veré. Próxima actualización. patreon.com/Parcasius. Enlaces de libros. Fatelegaki Dark. California. El Pico Solitario. Nuevo libro. Disponible en Amazon. Eliminar el guión en el enlace. Reflexión del diario de sobreviviente. Amazon.com/dp/b08bddgn7z